18 años. No es el número más alto que ha visto esta sala. En el módulo donde Aurelio Mendoza lleva casi 2 décadas, ha habido hombres con 30 años, con perpetuas, con condenas que tienen más números que años de vida por delante. 18 años. En ese contexto es casi razonable, casi manejable, casi lo que la gente de fuera llamaría un número comprensible. Aurelio Mendoza tenía 40 años cuando entró. Tiene 58 ahora. 18 años es casi la mitad de la vida que tenía cuando cometió lo que cometió. 18 años es el tiempo que necesita un ser humano para pasar de la infancia a la edad adulta completa. 18 años es la distancia entre el hombre que era y el hombre en que se convirtió dentro. Y esa distancia no se mide en tiempo, se mide en todo lo demás. Hay una cosa que Aurelio Mendoza hizo la noche que mató a su padre que no aparece en ningún titular, que no formó parte del juicio de manera significativa, aunque el fiscal lo mencionó, que la mayoría de la gente que conoce el caso de lejos no sabe. Cuando terminó, fue a buscar a su madre, no para escapar, no para ponerse de acuerdo en una coartada. Fue porque su madre era la única persona en el mundo a quien no podía ocultarle nada, porque en 40 años de vida compartida con aquella mujer, con aquella casa, con aquel hombre que era el padre de uno y el marido de la otra, habían llegado a un tipo de entendimiento que no necesitaba palabras para funcionar. Fue a buscarla, y ella ya lo sabía. Y juntos, esa noche, enterraron a Félix Mendoza en el jardín trasero de la casa donde Aurelio había nacido. Y no se lo contaron a nadie. Durante 14 meses. Para entender lo que Aurelio Mendoza hizo a los 40 años, hay que entender primero quién era Félix Mendoza. Y entender quién era Félix Mendoza requiere entender la diferencia entre la persona que uno muestra al mundo y la persona que uno es cuando el mundo no mira. Porque en el caso de Félix, esa diferencia era tan grande que las dos versiones parecían pertenecer a hombres distintos. La versión que el mundo conocía era esta: Félix Mendoza, 68 años, jubilado de la función pública después de 35 años como funcionario en el registro civil de la ciudad. Hombre ordenado, hombre serio, de los que saludan al vecino con la misma expresión medida todos los días, ni cálida ni fría, de los que van a misa los domingos, no por fe sino por costumbre, que es otra manera de decir que la costumbre se ha convertido en la única fe que les queda, de los que en el barrio se conocen como el señor Mendoza, y ante los cuales los más jóvenes asienten con un respeto automático que no proviene de ninguna admiración particular, sino simplemente de la gravedad que tienen algunos hombres cuando llevan suficientes años siendo siempre iguales a sí mismos. Nadie en ese barrio habría señalado a Félix Mendoza como un hombre del que preocuparse. Nadie en ese barrio habría dicho que en esa casa ocurría algo que no debía ocurrir. La fachada era impecable, y las fachadas impecables son las más eficaces porque no llaman la atención, no generan preguntas, no despiertan sospechas, se limitan a estar ahí, sólidas y neutras, y el mundo pasa por delante sin detenerse porque no hay ninguna razón visible para detenerse. La versión que el mundo no conocía era otra cosa. Félix Mendoza era un hombre que necesitaba controlar todo lo que había dentro de esa casa con una precisión que no tenía nombre claro, pero que sus víctimas reconocían en cada gesto, en cada silencio, en cada variación del tono de su voz. No era violento de manera constante. No había gritos todos los días ni golpes todas las semanas. Era más sutil que eso. Era la presencia de un hombre que llenaba el espacio con su voluntad, de una manera que no dejaba lugar para ninguna voluntad distinta a la suya. Consuelo Mendoza, su mujer, llevaba 42 años aprendiendo a moverse dentro de ese espacio sin hacer ruido, sin ocupar más lugar del que le estaba permitido, sin tener opiniones que contrariasen las suyas, sin existir de una manera que Félix pudiera leer como una resistencia, porque la resistencia, incluso la más pequeña, la más invisible, tenía consecuencias, no siempre físicas, rara vez en realidad. Las consecuencias de Félix eran principalmente de otro tipo. El tipo de consecuencias que no dejan marca visible pero que se graban en el sistema nervioso de una persona de una manera que ningún golpe puede igualar. La humillación calculada. El silencio punitivo que puede durar días. La retirada del afecto que uno ya no tiene pero que sigue usando como moneda de control, porque la persona del otro lado todavía necesita creer que en algún momento podría volver. La manipulación de la realidad
hasta el punto en que la víctima ya no sabe con certeza qué es lo que ocurrió y qué es lo que ella interpretó. Consuelo no lo habría llamado maltrato, no porque no lo fuera, sino porque en 42 años nunca había tenido un marco de referencia para nombrarlo así. Era su matrimonio, era su vida, era lo que era, y Aurelio creció dentro de eso. Aurelio era hijo único. Esta circunstancia tiene más peso del que parece en esta historia. El hijo único de una familia así no tiene a nadie con quien repartir el peso. No hay hermanos a quienes proteger, ni con quienes dividir la atención del padre, ni con quienes crear un lenguaje interno de supervivencia. Hay uno solo, y ese uno solo absorbe todo. Aurelio Mendoza aprendió de niño a leer el estado de su padre con la precisión de un meteorólogo que conoce cada matiz del cielo de su región. Sabía, por la manera en que Félix cerraba el coche al llegar a casa, si esa tarde era segura o no. Sabía, por el primer sorbo de café que su padre tomaba por las mañanas, si el día comenzaba en terreno estable o en terreno minado. Sabía que había preguntas que no podían hacerse, y temas que no podían tocarse, y momentos en que lo más inteligente era ser invisible. Y aprendió a ser invisible con una eficiencia que le serviría durante toda su vida. Lo que no aprendió, porque nadie le enseñó, y las circunstancias no permitían aprenderlo de otra manera, fue a procesar lo que sentía mientras era invisible. Lo que se acumula en el interior de un niño que no puede expresar lo que siente, no desaparece. Encuentra otras vías, o simplemente se queda dentro, capas sobre capas, años sobre años, esperando. A los 18 años, Aurelio salió de esa casa por primera vez. No de manera dramática. No hubo ruptura ni declaración. Simplemente, cuando llegó el momento de ir a la universidad en otra ciudad, fue. Y nadie discutió esa decisión porque había algo en Félix Mendoza que reconocía en la partida de su hijo, algo que no quería nombrar. El reconocimiento de que el control tiene límites geográficos y que más allá de esos límites está el territorio donde su poder no llega. Los años de universidad fueron los únicos años de su vida adulta en que Aurelio Mendoza fue algo parecido a libre. No lo reconoció como tal en ese momento porque no tenía el término de comparación. No sabía que lo que estaba experimentando era libertad porque nunca había tenido libertad antes para saber qué era. Pero, en retrospectiva, en los años que vinieron después y en los 18 años que lleva dentro, esos 4 años son los que recuerda con una claridad que los demás no tienen. Como si la memoria los hubiera guardado con más cuidado, como si también ella supiera que iban a necesitarse. Estudió ingeniería técnica, tuvo amigos, relaciones, vida social que nunca antes había tenido, porque nunca antes había existido fuera del radio gravitacional de esa casa. Trabajó durante las vacaciones en una empresa de instalaciones eléctricas que acabó contratándolo al terminar la carrera. Se quedó en esa ciudad, se casó con una mujer llamada Patricia, a los 26 años. Tuvieron un hijo, Damián, que nació cuando Aurelio tenía 29. Construyó, en definitiva, la vida que se supone que uno construye cuando sale de donde viene y consigue ir hacia algún otro lado. El problema era que el lugar de donde venía seguía existiendo, y Consuelo seguía dentro. Las visitas a la casa de los padres comenzaron siendo ocasionales y fueron haciéndose más frecuentes a medida que Félix envejeció y su carácter, en lugar de suavizarse con la edad como ocurre en algunos hombres, se fue comprimiendo. El hombre que a los 50 había sido controlador y frío a los 65 era algo más extremo. La jubilación había eliminado el único espacio donde Félix existía fuera de esa casa, el único lugar donde había otras personas, otros estímulos, otros ritmos. Sin ese espacio, todo su peso recayó sobre lo único que quedaba, sobre Consuelo. Aurelio empezó a notarlo en el teléfono primero, en la voz de su madre, en los silencios que aparecían en puntos de la conversación donde antes no había silencios, en la manera en que Consuelo decía que todo estaba bien, con un tono que era exactamente el tono de alguien para quien las cosas no están bien, pero que ha decidido que decir lo contrario es más fácil que explicar la verdad. Fue más a verla, y lo que vio cuando fue lo que llevaba toda la vida sin querer ver del todo. Porque hay una diferencia entre saber que algo ocurre y verlo, entre tener la información cognitiva de que en aquella casa la vida de tu madre era de una determinada manera y estar delante de ello con la edad suficiente para entender exactamente lo que estás viendo.
A los 40 años, Aurelio Mendoza entendió exactamente lo que estaba viendo. Hay un tipo de rabia que se incuba despacio. No es la rabia explosiva que llega de repente y que uno puede reconocer y gestionar porque tiene forma clara. Es otra cosa. Es la rabia que se va formando por capas, que pasa por fases que se parecen a otras emociones, para que uno no la identifique como lo que es. Primero es tristeza, luego es impotencia, luego es una especie de claridad fría que se parece a la resignación, pero que en realidad no lo es. Y debajo de todo eso, todo el tiempo, creciendo en silencio, la rabia de ver lo que ves y no poder nombrarlo, la rabia de saber que nadie de fuera lo ve, la rabia de que el hombre que lo hizo lleve 70 años siendo respetado en el barrio, la rabia de que tu madre lleve 42 años dentro de eso y de que todavía, a sus 68 años, siga diciendo que todo está bien. Y debajo de todo eso, más profunda que todo lo demás, la rabia de haber crecido dentro de esa casa y de llevar 40 años cargando con lo que eso dejó dentro. El 17 de marzo de ese año, Aurelio Mendoza llegó a la casa de sus padres sin avisar. Había llamado a su madre esa mañana y algo en la conversación, algo que no podría describir con exactitud, pero que su sistema nervioso identificó antes que su mente. Lo hizo coger el coche y conducir las 2 horas que separaban su ciudad de la casa donde había nacido, sin llamar primero para decir que iba, sin planificarlo, sin pensarlo más de lo que tardó en coger las llaves. Llegó a las 4 de la tarde. La puerta estaba abierta. Entró. Encontró a su madre en el dormitorio, sentada en el borde de la cama, con las manos cruzadas sobre el regazo y la cabeza baja. Había una marca en su muñeca izquierda que Consuelo intentó cubrir cuando vio entrar a su hijo, con ese gesto automático de querer esconder lo que no debería tener que esconderse. Un gesto que Aurelio reconoció de inmediato porque era el tipo de gesto que solo aprende a hacerse a quien lleva años practicándolo. Aurelio tardó 2 segundos en entender el gesto, y tardó 2 segundos más en darse la vuelta. Su padre estaba en el salón. Lo que pasó a continuación, Aurelio lo ha descrito en una sola ocasión, ante el juez instructor, en los días que siguieron a su detención. Desde entonces no ha vuelto a hablar de esos minutos con nadie, ni con su abogado de primera instancia, ni con los psicólogos penitenciarios, ni con los hombres que durante 18 años han compartido su espacio. Lo que sí ha dicho, siempre que la conversación llega cerca de ese punto, es esto, que no fue un momento de locura, que eso es lo que la gente necesita creer para poder entenderlo, pero que no es lo que fue era lo contrario de la locura, que fue el momento en que todo lo que había acumulado durante 40 años, todas las capas, toda la rabia que no había tenido nombre, toda la impotencia y toda la claridad fría, llegaron a un punto de convergencia que ya no tenía vuelta atrás. Dice que en ese momento fue el hombre más lúcido que había sido en su vida. Y eso es lo que nadie sabe cómo procesar. Porque la locura es excusable en cierto modo. La locura se entiende, o al menos se clasifica. La locura dice, no era yo, era algo que me ocurrió. Pero la lucidez no tiene esa salida. La lucidez dice, era yo. Sabía lo que hacía, y lo hice. Félix Mendoza murió ese día, y Aurelio fue a buscar a su madre. Consuelo Mendoza tenía 68 años esa tarde. Era una mujer pequeña, de pelo blanco recogido siempre en el mismo moño que llevaba desde que Aurelio tenía uso de razón, con las manos deformadas por 4 décadas de trabajo doméstico y de artritis que nunca se trató bien, porque tratar la artritis requería tiempo y dinero y atención sobre sí misma. Y ninguna de las 3 cosas había sido fácil dentro de esa casa. Era una mujer que el mundo habría descrito como menuda y discreta. El tipo de mujer que en otro tiempo llamaban sufrida, y que la generación de su hijo llama por otro nombre. Un nombre que ella nunca aprendió del todo, pero que le han repetido varias veces en la última década, sin que terminara de incorporarlo a su manera de entenderse a sí misma. Cuando Aurelio entró en el dormitorio y le dijo lo que había ocurrido, Consuelo no gritó. No se levantó de la cama corriendo. No entró en pánico. No preguntó qué vamos a hacer, qué es lo que hace la gente en las películas en ese momento. Se quedó muy quieta durante lo que Aurelio calcula que fueron 3 o 4 minutos. Luego levantó la vista. Lo miró y le dijo, hay que sacar las palas del cobertizo. Eso fue todo. 42 años de matrimonio con ese hombre.
42 años de una vida que Aurelio nunca llegó a comprender del todo, porque nadie puede comprender del todo la vida interior de otra persona, ni siquiera de su propia madre. 42 años que terminaron en una tarde de marzo, con una frase de 5 palabras dicha en voz baja, sin dramatismo, con la misma calma con que esa mujer había gestionado todo lo que la vida le había puesto delante durante 4 décadas. Hay que sacar las palas del cobertizo. Hubo una investigadora de la causa que, durante el juicio, utilizó esa frase como argumento de que el crimen había sido premeditado, que la reacción de Consuelo era demasiado calmada para ser espontánea, que esa calma indicaba que no era la primera vez que esa posibilidad había sido considerada dentro de esa casa. Aurelio dice que la investigadora no entendió nada. Dice que la calma de su madre no era la calma de alguien que tiene un plan. Era la calma de alguien que lleva 42 años sobreviviendo. Que la calma era la herramienta que Consuelo había construido para funcionar dentro de una situación que requería funcionar aunque uno no tuviera ganas de funcionar. La calma era lo que le había permitido sobrevivir décadas dentro de esa casa. Y en el momento más extremo de su vida, la calma hizo lo que siempre hacía. Funcionó. Tardaron 3 horas en terminar. El jardín trasero de la casa era pequeño, con un fondo de tierra suelta cerca del muro, que limitaba con el descampado de atrás. Era tierra que nadie había cuidado nunca, que producía malas hierbas en verano y barro en invierno, que existía sin ningún propósito particular en la parte más oscura de ese jardín que el sol de la tarde ya no alcanzaba. 3 horas, una madre y un hijo, en el jardín trasero de la casa donde uno había nacido y donde la otra llevaba toda su vida adulta, bajo un cielo de marzo que empezó gris y terminó oscuro. Nadie los vio. La casa daba a una calle secundaria de escaso tráfico peatonal. Los vecinos de ambos lados eran mayores y tenían sus propias rutinas que no incluían asomarse a los jardines ajenos en las tardes de invierno. El mundo estaba en otro lugar, y ellos estaban ahí. Cuando terminaron, entraron en la casa. Consuelo preparó café. Se sentaron a la mesa de la cocina donde Aurelio había desayunado durante 18 años, y hablaron durante 2 horas de lo que debían hacer a partir de ese momento, con la misma frialdad práctica con que uno resuelve un problema que tiene solución, sin lágrimas, sin colapso, sin el tipo de escena que uno imaginaría en esas circunstancias, y que no llegó porque las personas que han aprendido a funcionar bajo presión extrema no colapsan en los momentos de mayor presión. Colapsan después, cuando la presión baja, o no colapsan nunca, que es otro tipo de problema. Había una lógica clara en su situación, y la reconocieron sin rodeos. El problema era este. Félix Mendoza era un jubilado que vivía una vida ordenada y sin grandes vínculos sociales activos, que no tenía amigos íntimos, que había perdido el contacto con la mayoría de sus conocidos al jubilarse, porque los conocidos eran compañeros de trabajo, y los compañeros de trabajo dejan de serlo cuando uno deja de trabajar. Que su única familia cercana eran Consuelo y Aurelio. Que la única persona que podía preguntar por él de manera continuada era Consuelo. Y Consuelo estaba allí. La ausencia de Félix Mendoza podía no llamar la atención inmediatamente. Decidieron que dirían que Félix se había ido. No a ningún sitio concreto. Lo dejarían vago. Félix había dicho que necesitaba tiempo, que tenía ganas de desconectar. Para alguien que conocía a Félix de lejos, que era prácticamente todo el mundo que lo conocía, eso era inverosímil. Félix no era el tipo de hombre que se iba a ningún sitio ni que necesitaba tiempo. Pero precisamente eso haría que la explicación funcionara de cierta manera. Porque cuando algo inesperado ocurre en la vida de alguien que uno no conoce bien, la tendencia es aceptar la versión que le dan antes que cuestionar una dinámica privada que en realidad uno desconoce. Y sobre todo, la tendencia es no preguntar demasiado, porque preguntar demasiado es invasivo, es incómodo, es lo que la gente educada no hace. La educación como escudo, la discreción ajena como protección involuntaria. El primer mes fue el más tenso. Aurelio volvió a su ciudad, a Patricia, a Damián, que tenía entonces 11 años. Volvió al trabajo. Volvió a la rutina de los martes con reunión de obra y los viernes con entrega de presupuestos. Y en paralelo a esa rutina, llevó otra vida que no podía compartir con nadie, y que consistía en el esfuerzo constante de actuar con normalidad en un contexto donde la normalidad ya no existía del todo,
donde debajo de cada día ordinario había algo que pesaba de una manera que no se puede describir a quien no lo ha experimentado. Patricia notó algo. Las personas que viven con uno durante años desarrollan una sensibilidad al estado del otro que no siempre puede articularse, pero que funciona con precisión. Notó que Aurelio estaba diferente, más callado, más distante, con una tensión debajo de la superficie que no era la tensión habitual del trabajo, o del cansancio, o del final de semana cargado. Era otra cosa, más profunda, más permanente, como si algo hubiera cambiado en la arquitectura interior de ese hombre y el edificio siguiera de pie, pero con algo fundamental diferente en los cimientos. Le preguntó si estaba bien. Aurelio le dijo que sí. Le dijo que había tenido una discusión fuerte con su padre, que probablemente tardarían tiempo en hablar, que lo estaba procesando. Patricia lo creyó porque era la versión más razonable de lo que tenía delante y porque no había ningún motivo visible para dudar de ella. Las personas a quienes amamos raramente nos mienten sobre cosas de ese tamaño, y esa confianza, razonable y humana, fue lo que Aurelio utilizó para mantenerse en pie durante los meses que siguieron. La ausencia de Félix se fue normalizando. Los vecinos que preguntaron a Consuelo recibieron la explicación que habían preparado. El médico que llamó en algún momento para recordar una revisión pendiente fue gestionado por Consuelo con la misma calma de siempre, con esa eficiencia silenciosa que había desarrollado durante décadas de administrar una casa difícil. La vida administrativa de Félix, sus pensiones, sus cuentas bancarias, fue absorbida por Consuelo de manera paulatina y silenciosa, con la legitimidad que da el hecho de que nadie sospecha nada, porque no hay ningún elemento visible que active la sospecha. La vida de los dos continuó sobre ese secreto, como continúan los ríos, sobre los lechos de roca que están debajo de ellos, sin que el lecho sea visible, sin que nadie que mire la superficie del agua pueda ver lo que hay debajo. 14 meses. Durante 14 meses funcionó, y luego dejó de funcionar. Hay algo que Aurelio y Consuelo no calcularon, o calcularon mal, no porque fueran descuidados, sino porque hay variables en cualquier situación que uno no puede controlar porque no puede anticiparlas. Variables que no están en ningún mapa porque son aleatorias, son humanas, son el tipo de factor que introduce el azar en los sistemas que uno cree que ha cerrado. La variable que no anticiparon fue el sobrino segundo de Félix, un hombre llamado Gerardo, 52 años en ese momento, que vivía en otra provincia y que no tenía trato frecuente con la familia. No era cercano, no había intercambios regulares. Era el tipo de pariente al que uno ve en entierros y en bodas y al que saluda con la calidez protocolar que se dispensa a alguien a quien se conoce pero no se conoce. Pero en algún punto de esos 14 meses, Gerardo decidió ponerse en contacto, por razones que nunca quedaron del todo claras en el juicio. Quizás algo hereditario que quería consultar. Quizás un impulso sin motivo específico de esos que uno tiene a veces y que no sabe explicar. Llamó, habló con Consuelo, recibió las respuestas vagas de rigor. Félix está viajando, no sé exactamente dónde, ya lo localizaré y le digo que te llame. Y algo en esas respuestas, quizás el tono de Consuelo, quizás una inconsistencia pequeña en la cronología de lo que le contaron, quizás simplemente una intuición que no supo ignorar, hizo que Gerardo llamara a la policía 2 semanas después para interponer una denuncia de persona desaparecida. No con certeza de que algo grave hubiera ocurrido, simplemente con una incomodidad que no había podido resolver de otra manera. A veces las cosas se derrumban por un hilo así de fino. La investigación comenzó como investigan las desapariciones de personas mayores sin antecedentes de desaparición voluntaria, con más sistematicidad de la que Aurelio y Consuelo habían anticipado, con entrevistas a los vecinos, con revisión de las cámaras de la zona, con la reconstrucción de los últimos movimientos conocidos de Félix Mendoza a través de sus cuentas bancarias, de su tarjeta de transporte, de su teléfono. El teléfono de Félix nunca había vuelto a encenderse después del 17 de marzo. Eso fue lo primero que llamó la atención. El jardín fue registrado 7 semanas después del inicio de la investigación. Aurelio Mendoza fue detenido antes de que el registro terminara. Ya lo sabía que llegaría ese momento. Llevaba semanas sabiéndolo, desde que las primeras noticias del registro de la casa llegaron a través de una llamada de Consuelo. Había vivido esas semanas con la certeza tranquila y terrible de que el tiempo se acababa
y de que no había nada que hacer con esa certeza, excepto seguir viviendo hasta que llegara lo que tenía que llegar. Seguir desayunando con Patricia, seguir llevando a Damián al colegio los martes, seguir respondiendo correos de trabajo. Algunas llegadas no pueden prepararse, solo pueden esperarse. Consuelo fue detenida también, y aquí comienza la parte de esta historia que Aurelio Mendoza ha necesitado más años para procesar. No el crimen, no la condena, no los 18 años de prisión. Lo que necesitó más años para procesar fue lo que ocurrió con su madre. El sistema judicial tiene una lógica que es comprensible dentro de sus propios parámetros, pero que a veces produce resultados que desde fuera de esos parámetros son difíciles de sostener sin cuestionamiento. Consuelo Mendoza fue imputada como cómplice en el encubrimiento y en los actos posteriores. Tenía 70 años en el momento del juicio. Se sentaba en la sala con las manos cruzadas sobre el regazo, exactamente como se había sentado en el borde de la cama esa tarde de marzo. Con la misma postura, con la misma quietud que no es indiferencia, sino la expresión corporal de alguien que ha aprendido a contener todo en el interior, porque el exterior no es un lugar seguro donde dejarlo salir. El abogado de Consuelo construyó un argumento que el tribunal terminó aceptando parcialmente. El argumento central era que Consuelo había actuado bajo un estado de sometimiento psicológico y de miedo que limitaba sustancialmente su capacidad de decisión autónoma, que 42 años de violencia psicológica y de dominación sistemática habían producido en ella lo que la psicología forense describe con términos técnicos, pero que en términos humanos significa una persona que ha aprendido a obedecer como única estrategia de supervivencia y que en el momento más extremo de su vida obedeció al único que le quedaba para obedecer, que era su hijo. Hay algo profundamente perturbador en esa imagen, no en el sentido sensacionalista, sino en el sentido genuinamente humano. Una mujer que pasa 42 años obedeciendo a un hombre que la destruye desde dentro. Y cuando ese hombre desaparece, obedece al siguiente. Porque el mecanismo es tan antiguo y tan profundo que ya no distingue a quién está obedeciendo. Solo sabe obedecer. Consuelo recibió una pena suspendida condicionada a supervisión y a tratamiento psicológico. No entró en prisión. Aurelio recibió 14 años por homicidio, más 4 años adicionales por encubrimiento y por los actos cometidos durante los 14 meses posteriores, 18 en total, con el cumplimiento efectivo que el sistema determinó según los criterios de la legislación aplicable. Estas historias llegan a personas que saben que la realidad es más compleja que los titulares. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te dice algo que las noticias de 8 segundos no pueden decirte. Si quieres que sigamos contándolas, suscríbete al canal. Ya seguimos. El día de la sentencia, Consuelo estaba en la sala. Aurelio la miró desde el lugar donde estaba, con las esposas puestas, flanqueado por 2 funcionarios. Y lo que vio en su cara no era culpa, o no solo culpa, era algo más complejo que la culpa. Era la expresión de una mujer que lleva toda la vida cargando con cosas que no debería haber tenido que cargar, que acaba de ver a su hijo condenado a 18 años de prisión, y que en algún punto de esa suma de cosas ha llegado a un límite que ya no puede procesar de ninguna manera limpia o ordenada. Era la cara de alguien que ha llegado al final de algo pero que no sabe todavía cómo se llama lo que tiene delante. Consuelo Mendoza murió 16 meses después de la sentencia. El médico lo certificó como causa natural. Tenía 71 años. El corazón, dijeron. El corazón falla. Aurelio dice que su madre murió de su vida, que a veces los órganos son solo el mecanismo por el que ocurre algo que ha estado ocurriendo durante mucho más tiempo, que el corazón de Consuelo llevaba décadas haciendo lo que le pedían sin que nadie le preguntara si podía con todo, y que en algún punto el corazón llegó a la misma conclusión a la que llegan los sistemas sobrecargados, que ya es suficiente. La muerte de Consuelo fue la pérdida más grande de los 18 años de Aurelio dentro, más grande que la pérdida de Patricia, que se divorció 4 meses después del juicio con una decisión que Aurelio nunca le ha reprochado porque comprende. Más grande que la distancia con Damián, que fue haciéndose mayor y cuyas visitas se fueron espaciando hasta convertirse en llamadas y las llamadas en silencios cada vez más largos entre una y otra. La muerte de Consuelo fue la más grande, porque con ella desapareció el único testigo completo de su historia, el único ser humano en el mundo que había estado dentro de la misma casa, que había respirado el mismo aire, que había conocido la misma versión de Félix que el mundo nunca vio.
el único que no necesitaba explicaciones porque ya lo sabía todo, sin necesidad de palabras. Cuando Consuelo murió, Aurelio se quedó solo con una historia que solo él conocía de manera completa. Y esa soledad tiene una textura que no existe en ningún otro tipo de pérdida. Aurelio Mendoza entró en el sistema penitenciario en el otoño de ese año. Los primeros meses son los que nadie describe con precisión porque no hay lenguaje suficiente para hacerlo. No es el peligro físico, aunque ese también existe. No es el frío, ni el ruido, ni la comida, ni ninguna de las privaciones concretas que uno podría anticipar. Es el impacto de pasar de un mundo donde uno existe como persona completa, con nombre y con historia y con futuro, a un mundo donde uno existe como número y como categoría. Homicidio, encubrimiento, 14+4. Módulo ordinario. Eso es lo que ponía en su expediente. El expediente lo definía antes de que él pudiera abrir la boca. Los primeros años fueron los más duros en términos de adaptación. No por el entorno físico, al que uno termina acostumbrándose con la misma resignación con que el cuerpo se acostumbra a casi cualquier condición, si le da suficiente tiempo, sino por el trabajo interno que requiere vivir con lo que uno hizo en la intimidad de su propia mente, sin escapatoria, sin distracciones suficientes para no pensar, sin la estructura de una vida exterior que ocupe el espacio que de otra manera ocupa el pensamiento. En prisión uno piensa mucho, y a veces lo que uno piensa no es amable. Aurelio pensaba en Damián con una frecuencia que describe como dolorosa en el sentido más literal del término, no metafórico, físicamente dolorosa. El pensamiento de su hijo de 11 años en ese momento, de su hijo creciendo sin él, de todo lo que iba a perderse y de todo lo que Damián iba a tener que crecer sin tener, era el pensamiento que más le costaba manejar. Porque los demás pensamientos, los de Félix, los de Consuelo, los de Patricia, tenían una complejidad moral que los hacía de alguna manera procesables. Podía pensar en ellos desde múltiples ángulos, podía darles vueltas, podía llegar a diferentes conclusiones en diferentes momentos. El pensamiento de Damián no tenía esos ángulos. Era simplemente la pérdida, sin complejidad, sin matices que la suavizaran. Su hijo crecería sin padre, y eso era responsabilidad suya, de una manera que no admitía reinterpretación. Lo que encontró eventualmente fue la biblioteca. Esto no es la metáfora de redención que a veces aparece en estas historias. El preso que descubre los libros y sale transformado con una misión de vida. No todos los hombres que pasan por la biblioteca de una prisión salen de allí transformados. Muchos salen con los mismos libros devueltos y con el mismo vacío de antes. Lo que Aurelio encontró en la biblioteca fue tiempo estructurado, una manera de pasar las horas que no lo destruía desde dentro. Empezó a leer, no con plan ni con programa. Cogía lo que había, leía lo que le ponían delante. Novela, historia, biología, filosofía, lo que llegara. Y en ese proceso aleatorio, sin que él lo buscara de manera consciente, encontró libros sobre psicología, sobre los mecanismos del trauma y de la violencia dentro de los sistemas familiares, sobre lo que producen en las personas décadas de exposición a determinadas dinámicas. Libros que empezaron a darle un lenguaje para algo que él había vivido sin nombre durante 40 años. Porque una de las cosas más devastadoras de crecer en una casa como la suya es que uno no tiene lenguaje para lo que le está pasando. No sabe que lo que vive tiene nombre. No sabe que otros lo viven también. No sabe que hay investigadores que han dedicado su carrera a entender exactamente ese tipo de mecanismo. Uno simplemente lo vive y lo llama normalidad porque es lo único que conoce. Aurelio pasó años dándole nombre a cosas que llevaba décadas sin nombre. Eso no lo libró de nada. No le devolvió nada. No cambió los hechos ni la condena. Pero le dio algo que muy pocos hombres en esa situación consiguen tener. Una comprensión de por qué había ocurrido lo que había ocurrido que iba más allá de las versiones simplificadas que el mundo necesita para poder entender. La versión del monstruo, la versión del asesino frío, la versión del hombre que mató a su padre. Aurelio no era ninguna de esas cosas. Tampoco era inocente. Y vivir en ese espacio entre los dos extremos, sin el consuelo de poder reclamarse ninguno de ellos, es probablemente la parte más dura de lo que ha tenido que soportar. Los hombres que pueden decirse a sí mismos, soy inocente, tienen algo a lo que aferrarse. Los hombres que pueden decirse, soy un monstruo, y aceptarlo también tienen algo, aunque sea oscuro y vacío.
los que no pueden decirse ni lo uno ni lo otro, los que tienen que vivir en la complejidad sin resolución posible, esos son los que cargan con el peso más difícil. La persona que más le habló durante los primeros años dentro fue un hombre mayor, de 72 años, que llevaba 27 en ese módulo. Este hombre, que se llamaba Bernardo y que tenía el aspecto de alguien que ha hecho las paces con todo aunque no le quedara otra opción, le dijo algo en la segunda semana que Aurelio lleva 18 años recordando. Le dijo: lo más difícil no va a ser lo que crees que va a ser. Lo más difícil va a ser aprender a vivir con la versión de ti mismo que hizo lo que hiciste. Aurelio no entendió del todo eso en ese momento. Lo fue entendiendo con el tiempo, porque hay una diferencia entre saber lo que uno hizo y vivir con la versión de uno mismo que lo hizo. Saber es un acto cognitivo que se completa. Vivir con ello no se completa nunca. Es la negociación constante entre el hombre que uno era antes, el hombre que uno es ahora, y el acto que los separa. Es no poder mirarse al espejo sin que ese acto esté en algún lugar del reflejo. No de manera dramática ni teatral, sino con la presencia constante y silenciosa de algo que ya forma parte de lo que uno es y que nunca va a dejar de formar parte de ello. Bernardo murió en el módulo al 8º año de estar Aurelio dentro. De vejez, básicamente. Tenía 80 años y el corazón decidió que era suficiente. Aurelio no supo si llorar o no. Nunca terminó de decidirlo. Simplemente estuvo en el patio esa tarde un rato más de lo habitual, mirando el rectángulo de cielo que dejaba ver el espacio entre los muros, pensando en lo que Bernardo le había dicho al principio y en todo lo que había tenido que recorrer para entenderlo. Damián, su hijo, tenía 11 años cuando su padre fue detenido. Tiene 29 ahora. La relación entre Aurelio y Damián es la parte de esta historia de la que Aurelio habla con más dificultad. No porque sea la más oscura, sino porque es la que tiene más capas de ambigüedad y la que él siente que no tiene derecho a simplificar de ninguna manera, que no puede permitirse el lujo de presentarla de una manera que lo favorezca, porque no sería honesto, y la honestidad es lo único que le queda intacto después de todo lo demás. Damián visitó a su padre en prisión durante los primeros 3 años. Visitas regulares, cada 2 meses aproximadamente, primero con Patricia, y luego solo cuando fue suficientemente mayor para venir por su cuenta. Luego las visitas se espaciaron, luego se hicieron ocasionales, luego dejaron de ser visitas y se convirtieron en llamadas telefónicas. Luego las llamadas también cambiaron su textura. Se fueron volviendo más cortas, más formales, más del tipo de llamada que uno hace cuando siente que debe llamar, en lugar de cuando tiene ganas de hacerlo. Aurelio no culpa a Damián por ninguna de esas distancias. Dice que un niño de 11 años al que le quitan al padre no debería tener que sostener esa relación durante 18 años, que ya es suficiente con lo que ya tuvo que cargar, con el estigma, con las preguntas en el colegio, con la ausencia en todos los momentos donde los padres están presentes y el suyo no estaba, con tener que construirse una identidad como persona mientras cargaba con el peso de lo que su padre había hecho. Que la distancia que Damián tomó no es una traición ni un abandono. Es un límite humano comprensible, quizás el más comprensible de todos los límites que existen, y que reconocerlo como tal es lo único honesto que puede hacer. Pero el reconocimiento honesto no elimina la pérdida. Las dos cosas coexisten. El reconocimiento de que la distancia de Damián es justa y la pérdida que esa distancia produce son simultáneamente verdaderas. Y aprender a sostener esas dos cosas al mismo tiempo, sin que la una anule a la otra, es parte del trabajo que Aurelio ha hecho en estos años. Un trabajo que no termina, que no tiene fecha de finalización, que simplemente continúa mientras uno siga levantándose por las mañanas. Patricia se divorció de él 4 meses después del juicio. Aurelio dice que eso también lo entiende, sin reservas, sin resentimiento, sin la distorsión que a veces produce el tiempo y el dolor hacia la persona que tomó la decisión más lógica del mundo en las circunstancias que tenía. Lo que Patricia hizo, dice Aurelio, fue protegerse a sí misma y proteger a su hijo de cargar con algo para lo que ninguno de los dos tenía la responsabilidad de cargar. Eso no es abandono, eso es supervivencia. Y él, que conoce la supervivencia mejor que la mayoría, no puede juzgarla por eso. Hay algo que esta historia le pide al que escucha y que es más difícil de lo que parece. Le pide que tenga 2 pensamientos al mismo tiempo, sin que el uno cancele al otro,
que Félix Mendoza no merecía morir de la manera en que murió, y que Félix Mendoza hizo durante 42 años algo que destruyó a las personas que tenía más cerca, que Aurelio Mendoza cometió un crimen, y que Aurelio Mendoza cargó con lo que cargó durante 40 años antes de llegar a ese punto, que Consuelo Mendoza encubrió un crimen, y que Consuelo Mendoza pasó toda su vida adulta dentro de una situación que el sistema que ahora la juzgaba nunca protegió de manera efectiva. Tener esos dos pensamientos al mismo tiempo es incómodo, pero es honesto, y la honestidad, aunque sea incómoda, es siempre el único punto de partida que vale algo. Hay una conversación que Aurelio Mendoza tuvo con un psicólogo penitenciario en el 4.º año de su condena que marcó algo en él de manera duradera. El psicólogo le preguntó, en una de esas sesiones que al principio parecen un trámite y que con el tiempo se convierten en otra cosa, ¿qué era lo que más le costaba de lo que había hecho? No en términos legales, ni en términos de consecuencias para sí mismo, en términos puramente humanos. Aurelio tardó en responder. Luego dijo, que no sé si lo habría hecho diferente. El psicólogo esperó. Aurelio continuó. No sé si en ese momento podría haber hecho algo diferente a lo que hice. Y no saber eso es lo más difícil, porque si supiera que podría haberlo hecho diferente, tendría algo claro de lo que arrepentirme, un punto de partida. Pero si no podría haberlo hecho diferente, eso implica cosas sobre mí, sobre lo que me formó, sobre la cadena de circunstancias que produjeron ese momento, que son todavía más complicadas de manejar. El psicólogo escribió algo en su cuaderno, y Aurelio se quedó con esa pregunta durante los siguientes 14 años. No la ha resuelto. Probablemente no la vaya a resolver nunca, pero haber aprendido a vivir con ella sin que le destruya desde dentro es, quizás, el aprendizaje más importante de los 18 años que pasó dentro. Que hay preguntas que no tienen respuesta limpia, que la ausencia de respuesta limpia no es una falla de inteligencia ni de voluntad, que vivir honestamente con esa ausencia de resolución es lo más difícil y también lo más adulto que puede hacerse. Estas historias existen porque alguien tiene que contarlas. Las personas que están dentro de una prisión no suelen tener voz en ningún formato que no sea el expediente. Si crees que merecen ser escuchadas con la profundidad que se merecen, comparte el canal con alguien que creas que necesita escuchar esto. Aurelio Mendoza tiene 58 años. Su libertad llegó hace menos de un año, condicionada, con supervisión, con presentaciones periódicas, con restricciones que son razonables desde la perspectiva del sistema, pero que desde la perspectiva de un hombre de 58 años, que lleva casi 2 décadas encerrado, son también recordatorios constantes de que la libertad no se le devuelve del todo, se le presta, condicionada, revisable. La libertad como un objeto que uno usa bajo las condiciones del propietario. Tiene un trabajo en un almacén logístico. No es el trabajo que habría elegido con 40 años. No es el trabajo para el que se formó. Pero es un trabajo que le da estructura, y la estructura es lo que necesita en este punto. Más que el dinero, o la proyección, o cualquiera de las cosas que habría priorizado en otra vida. Vive en un piso pequeño en una ciudad que no es la de su infancia, ni la de su vida adulta antes de la prisión. Una ciudad nueva, un entorno sin memoria. La ausencia de memoria puede ser un alivio o puede ser un vacío, dependiendo del día. Hay días en que el anonimato es exactamente lo que necesita. Hay otros días en que la ausencia de historia propia en ese lugar, la sensación de no pertenecer a nada, de ser una persona que existe sin raíces en ningún suelo concreto, produce una desorientación que cuesta gestionar. Habla con Damián por teléfono una vez al mes. Las conversaciones son cortas todavía, pero son. Y Aurelio, que ha aprendido a valorar lo que es antes de desear lo que no es, las valora exactamente por eso. Porque son, porque el hilo sigue existiendo aunque sea delgado. Porque los hilos delgados que siguen existiendo son los que con el tiempo pueden hacerse más gruesos, si las dos personas que los sostienen lo quieren y lo trabajan. No sabe si ese tiempo llegará, pero tampoco sabe que no llegará. Y a los 58 años, con 18 años de cárcel detrás y la mitad de su vida todavía posiblemente por delante, la incertidumbre no es el enemigo que antes era. La incertidumbre es simplemente la condición en que existe la posibilidad. Y la posibilidad es lo único que tiene sentido cultivar cuando uno ha pasado suficiente tiempo en un lugar donde la posibilidad estaba suspendida.
El jardín de la casa de sus padres fue intervenido por la policía y la casa fue eventualmente vendida para cubrir los costes del proceso judicial. Aurelio nunca supo quién la compró ni qué hicieron con ella. Hay cosas que es mejor no saber. Hay capítulos que solo pueden cerrarse si uno decide no abrirlos más. A los 58 años, Aurelio Mendoza es un hombre que está aprendiendo lo que significa existir en un mundo sin el peso de lo que cargó durante 40 años. Y lo que está descubriendo es que ese aprendizaje es más complicado de lo que esperaba. Que la libertad de ese peso no llega limpia, que viene mezclada con todo lo que ese peso significó, con todo lo que produjo, con todas las pérdidas que dejó a su paso. Que liberarse de algo que te destruía no te devuelve intacto. Te devuelve como lo que eres después de haber estado destruido. Y lo que eres después de haber estado destruido no es lo mismo que lo que eras antes. No es necesariamente menos, pero es diferente. La sociedad tiene una necesidad muy comprensible de que las personas que cometen crímenes graves sean fundamentalmente diferentes a las personas que no los cometen. Es una necesidad psicológica profunda. Si son diferentes, si hay algo en su naturaleza que los distingue de manera esencial, entonces los crímenes son excepciones en un mundo fundamentalmente ordenado. Entonces uno puede descansar tranquilo sabiendo que lo que les pasó a ellos no puede pasarle a cualquiera. Pero la evidencia no sostiene esa comodidad. La evidencia dice que las mismas circunstancias que produjeron a Aurelio Mendoza producen a muchos otros que nunca llegan a ningún punto de quiebre similar, y que producen también a algunos que sí llegan. La evidencia dice que la línea entre los que cruzan ese punto y los que no es más delgada de lo que queremos creer. La evidencia dice que el monstruo que el mundo necesita ver en el expediente, varón, 58 años, 18 años de condena por homicidio y encubrimiento, es en realidad un hombre. Un hombre complicado, formado por circunstancias complicadas, capaz de cosas terribles y capaz también, en otro tiempo y en otro contexto, de haber sido otra cosa completamente. Eso no significa que el crimen sea excusable. Significa que el crimen es humano, que sale de un lugar reconocible, que para entenderlo no hay que acceder a una naturaleza monstruosa que está fuera de nuestra comprensión. Hay que acceder a la parte más vulnerable y más oscura de la naturaleza que todos compartimos. Y eso, para quien quiera pensarlo de verdad, es lo más perturbador que tiene esta historia. Aurelio Mendoza tiene 58 años. Mañana irá al trabajo. Después del trabajo dará un paseo por el parque que hay cerca del piso. Un parque cualquiera, sin historia para él, sin memoria. Solo árboles y gente y el ruido de fondo de una ciudad que no lo conoce y que no tiene razón para conocerlo. Y hay algo en ese anonimato que, después de todo, se parece a una segunda oportunidad. No la que uno imagina cuando es joven y habla de segundas oportunidades con la facilidad de quien nunca ha necesitado una de verdad, sino la otra, la que no viene limpia ni completa ni con garantías, la que llega con todo el peso de lo que la precedió, la que se construye desde lo que queda, no desde lo que uno habría querido que quedara. Esa, la única que existe,